Distinguido profesor Ruli Falla Fayló, autor de los libros La Cruz del Chalpón, Historia y Trascendencia de la Fe Popular, Ontaxum y el Agua, y La Magia de Mochata Inc. Distinguido licenciado Nicolás Hidrogo Navarro, coordinador general del Conglomerado Cultural de Lambayeque. Distinguidos asedios críticos, profesora René Montenegro Vázquez y don Nicolás Hidrogo. Distinguidos artistas, escritores, poetas, comentaristas, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. El Conglomerado Cultural, organización gestora e impulsora de la actividad literaria desde hace más de 10 años en la región norte del Perú, institución promotora de la integración de creadores, tempestad e impulso literario en el Perú, institución promotora para que César Vallejo sea declarado el más grande poeta universal del dolor humano, el Espacio Azul Norte Poético Narrativo, en su noche número 343, en su año 10º, os da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos honran con su presencia en esta ceremonia de presentación de 3 libros de don Ruli Falla Fayló: La Cruz del Chalpón, Historia y Trascendencia de la Fe Popular, Ontaxum y el Agua, y La Magia de Mochata Inc. Una noche más, el Conglomerado Cultural de Lambayeque refuerza su contribución indesmayable a la literatura regional, nacional e internacional con esta noche cultural que será para el recuerdo y para la historia. Por lo que vamos a dar inicio a esta ceremonia con las palabras del señor licenciado Nicolás Hidrogo Navarro, coordinador general del Conglomerado Cultural de Lambayeque. Adelante, don Nicolás. Muy buenas noches a los amigos de la mesa de honor, a los asistentes en este auditorio. Quiero, en primer lugar, hacer una pública felicitación a don Ruli Falla Fayló por la entrega de estos 3 textos a la literatura regional. Publicar en la región Lambayeque todavía sigue siendo un acto heroico, todavía sigue siendo una apuesta individual de los propios autores, todavía sigue siendo una esperanza remota de recuperar parte de lo invertido. Indudablemente los autores en la región saben que nosotros no tenemos un apoyo editorial de ninguna entidad del Estado. Eso creo que debemos ser claros y somos conscientes que cada libro que se gesta y se edita y se publica en la región Lambayeque se hace con el propio peculio del escritor. Y todos quienes editamos, quienes presentamos libros, sabemos que la venta de los libros, aún en la presentación, ni siquiera supera los 15 o 20 ejemplares en los más de 167 libros que llevamos presentando aquí en otros espacios culturales. Solamente en 2 ocasiones he sido testigo presencial que se han vendido más de 50 ejemplares en una sola noche de presentación. En el resto, en un 99%, solamente se han vendido entre 10 y 20 libros como mucho, que no significa ni siquiera el recupero de la inversión hecha por un escritor. Aquí creo que hay una firme voluntad de entregar cultura aún en detrimento económico del autor, porque se sabe que la inversión es solo para imagen, se sabe que la inversión, si lo vemos desde el punto de vista mercantil o comercial, es irrecuperable económicamente, pero lo que sí se gana es el prestigio del escritor, porque ser escritor no es un pasatiempo de aparecerse un fin de semana.
Ser escritor es una concatenación de hechos literarios, que significa asistir a eventos literarios, gestar libros, presentarlos, estar presente en actividades literarias, coloquios, conversatorios, ir a alguna parte del Perú a hacer presencia cultural con respecto a lo que se viene haciendo en su zona, entre otros actos. Esos actos, indudablemente, son la sumatoria de lo que ha hecho Rulli Falla Felló en 40 años de vida literaria. Y cuando llamo vida literaria, es cuando el autor va dejando paso a paso una huella. Y la huella imperecedera que deja un escritor son sus libros, es su presencia, es su debate, es su propuesta, es su apuesta. Rulli Falla Felló lleva durante 40 años editando casi ya 17 libros. Y eso creo que debe ser meritoriamente reconocido en vida. Hoy está aquí, dentro de unos minutos, está ya el representante aquí, pero dentro de unos minutos estará el decano del Colegio de Profesores del Perú, el profesor Aurelio Ruiz Pérez, para que haga esta distinción, este reconocimiento público a un hombre que se ha dedicado 40 años de su vida a la literatura, a la docencia y a la literatura. Es por eso que en esta noche a nosotros nos complace, en el marco de la presentación de 3 de sus libros, una novela, un libro de cuentos y un libro de historiografía, nos complace entregar a la comunidad lambayecana para que se inserte dentro de la lectura de los estudiantes, pero también de los intelectuales y los etnógrafos, para que se conozca qué es lo que ha investigado Rulli Falla Felló con respecto a lo que es la tradición oral. En esta noche se fusionan 2 aspectos tópicos temáticos. Uno, el estudio de la realidad de la Cruz de Chalpó, que es un libro voluminoso de casi 300 páginas, actualizado hasta los últimos días. Y por otro lado, una novela que indudablemente trata sobre el chamanismo norteño, un tópico muy recurrente dentro de la literatura norteña, que ya lo tocó Carlos Camino Calderón en Sobre el Daño. Esta noche también tenemos la parte pedagógica. Ontazú, que es un libro básicamente de cuentos para niños y jóvenes de edad escolar, es un libro que pretende sensibilizar sobre la importancia de este vital elemento y sobre los riesgos e implicancias que tienen dentro, digamos, de la ecología. Es por eso que estamos aquí en presencia del autor de estos 3 libros y con los amigos que de alguna manera siguen su trayectoria, para dar cuenta de esta noche literaria en la que esperamos presentar los libros. Muchas gracias. Distinguida concurrencia, don Rulli Falla Felló nació en Motupe, provincia y región Lambayeque. Sus padres fueron don Héctor Isaías Falla López, comerciante, y la señora María Rosa Felló Pirches, profesora. Se casó con la dama motupana Berta Muro Sánchez, con quien tuvo 5 hijos: Tania Yulka, Dunia, Leslie Natalie, que son profesoras, y Yania Trilce y Rulli Alim, que son abogados. Sus nietos, Tania Elizabeth y Berta Castillo Falla, Senji Aurelio y Kyoji Yanagi Falla, y Andrea Villanueva Falla. Rulli Falla Felló realizó sus estudios primarios en su pueblo natal, en la escuela 215, hoy Institución Educativa San Julián de Motupe. La educación secundaria la cursó en el Colegio Federico Villarreal de Chiclayo, del cual fue profesor posteriormente. Sus estudios de filosofía y ciencias sociales los realizó en la Universidad Nacional de Lambayeque, la que se fusionó con la Universidad Agraria del Norte y dio origen a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Estudió zootecnia en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y sus estudios de maestría en ciencias con mención ecología y conservación lo realizó en la escuela de posgrado de la misma universidad. Rulli Falla fue profesor en el Centro Educativo Cruz de Chalpón de Motupe,
en el Centro Educativo Villanueva Pinillos del distrito de Pucará, Cajamarca, en el Centro Educativo Federico Villarreal de Chiclayo. En la docencia superior enseñó en el Instituto Superior Pedagógico de Lambayeque, en el Pedagógico Jorge Basadre de Tucumán, el Instituto Tecnológico Motupe de Motupe, en el Pedagógico Carlos del Castillo Niño de Motupe y el Programa de Complementación Académica Docente de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Luis Galo. Ruli Falla fue promotor social del Centro de Investigación y Promoción Social, CICAP, promotor y socio fundador del Instituto Superior Pedagógico Carlos del Castillo Niño de Motupe, ocupando el cargo de subdirector, socio fundador de la ONG Centro de Educación para el Desarrollo Sostenible, Sedes Naturaleza, ocupando el cargo de director. Socio fundador de la promotora de Educación y Cultura Nuevo Apurlé, que tiene como objetivo la creación del Instituto Superior Tecnológico Privado de Motupe. Fue secretario general de la Municipalidad Distrital de Motupe en 1999 hasta el 2002 y del 2003 al 2006 ocupó el cargo de jefe de gestión pedagógica por el proceso de municipalización educativa. En 2009 al 2011 en la Municipalidad de Motupe, formando parte de importantes equipos técnicos como ampliación de cobertura de inicial, lográndose crear nuevas instituciones educativas de inicial, como el nuevo inicial para Motupe, institución educativa de iniciales para los caseríos de Mondragón, Marripón, El Papayo y otros. Actualmente continúa laborando en la Municipalidad Distrital de Motupe, en el área de desarrollo social, teniendo a cargo la Jefatura de Educación y Cultura de la Municipalidad de Motupe y el proceso de demarcación territorial del distrito. Ruli Falla fue miembro directivo de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial Lambayeque, cuando la presidió Alfonso Tello Marchena y la integraban Carlos Romero Ayala, Óscar Segarra, Rodrigo Ramírez Soto, Claudio Baquedano Reyes, Alberto Castro Tello, Guillermo Ortiz Suárez y Napoleón Burga Guevara. Como poeta y escritor, ha sido animador del grupo literario El Río, que asesoró el poeta nacional Winston Orrillo en la Cátedra de Literatura en la Universidad Nacional de Lambayeque. Perteneció también a los grupos literarios Pirca, Alma Matinal y la UNEAL, Unión de Escritores de Lambayeque. Asimismo, es miembro de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, APLIG, y miembro de la Casa Nacional del Poeta, asistiendo a varios eventos literarios en diferentes partes del país. Participó en el 5º Encuentro Nacional de Literatura Infantil de Trujillo, donde presentó su libro para niños, Chiquitín, y en el 3er Encuentro de Narradores Peruanos, realizados en Trujillo del 19 al 24 de octubre de 1983. Participó en la primera sesión de lectura y testimonio con los escritores Jorge Chávez Peralta, Ladislao Placenti, Porfirio Meneses, Carlos Villanés Cairo y Magda Portal, grupo con el cual suscribió la Declaración a favor de los niños, la mujer y los derechos humanos. En un comentario de Gilberto Díaz Torres, titulado Tercer Encuentro de Narradores Peruanos, publicado en la página editorial del diario La Industria de Chiclayo,
el sábado 29 de octubre de 1983, dice: por las tardes, mientras duró el evento, se realizaron memorables sesiones de lectura y testimonio a cargo de reconocidos escritores de diferentes puntos del país. Representaron brillantemente en estas tareas al departamento de Lambayeque Ruli Falla Failó y Andrés Díaz Núñez, por lo que los invito a regalarle un fuerte aplauso a don Ruli Falla compartió el premio norperuano de cuento convocado por la Unión de Escritores de Lambayeque con el escritor Andrés Díaz Núñez en 1973. En 1995 fue premiado en los Juegos Florales José Eufemio Lora y Lora, que se realizó por las bodas de plata de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En anteriores Juegos Florales, convocados por la misma universidad, fue premiado 4 veces. En la primera Bienal de Cuento, organizado por la Dirección Regional de Educación de Chiclayo, fue premiado por sus trabajos narrativos. La Dirección Regional de Cultura de Lambayeque y Conglomerado Cultural le otorgó el diploma Mejores de la Cultura 2011 por haber sido considerado mejor texto de relatos costumbristas con fines didácticos el libro En la yema del gusto, dentro de la cultura viva en la región Lambayeque. Ocupó el primer puesto en el concurso de cuento organizado por el Centro Cultural de España en la Embajada de este país en el Perú, con el Instituto Nacional de Cultura y la Universidad César Vallejo, obteniendo el premio Julio Ramón Ribeiro. Ha escrito por muchos años en el diario regional La Industria de Chiclayo, en la página editorial Revista Dominical y Lundero, con temas variados como ecología, medio ambiente, historia, geografía, cuentos, leyendas, etcétera, etcétera. Ha publicado varios libros como Dioses, Hombres y Duendes, Leyendas de Motupe, Chochope y Penachí. El libro Coñuma, Pasión por la Ternura, que es una novela corta para niños y varios cuentos infantiles, En la yema del gusto, octubre 2010, cuentos cortos. Libro Juanasma, de cuento, presentado en el Encuentro Nacional de Literatura en Ayacucho en 1987. El libro Chiquitín, cuentos para niños, presentado en el 5º Encuentro de Literatura Infantil realizado en Trujillo. Libro Ok, dijo el Cholo, novela corta. Libro El Fuego de la Memoria, narrativa histórica, en el 2012. La Cruz de Chalpón, persistencia de la fe popular, en octubre del 2013. Estudio histórico sociológico de la creencia popular, El fuego intenso de las zarzamoras, Chiclayo 2012. Novela Desde el corazón, antología personal de cuentos para niños, que se editará en el 2014. La magia de Mochata Inca, cuentos, octubre del 2013. Ontaxum y su amor por la tierra, Chiclayo 2012. Ontaxum y el agua, octubre del 2013. Libros que esperan sentir el aliento de los lectores cuando sean publicados en el pueblo de Japidel. Cuentos Nosotros, cuentos La ciudad San Julián de Motupe, historia, nuevos cuentos que están formando nuevos libros. En estos momentos hace su ingreso el señor decano del Colegio de Profesores, a quien invitamos a la mesa de honor. Tengan la gentileza. Muchas gracias.
Muchas gracias. Adelante, profesor. Bienvenidos. En el campo de la folletería, don Rulli Falla ha publicado varios folletos sobre historia, cuentos, coplas, aquí los títulos, coplas al amor y etcétera, y etcétera. Motín de los indios motupanos en la colonia, apodos, historia y tradición, la Navidad motupana, el niño madrugador, Chasumá, cuento premio Julio Ramón Ribeiro, de tú a tú y con metáforas, símbolos de la ciudad San Julián de Motupe, cuentos para contar, el juramento, el dedo, chocolates y caricias, Chochope, el Pumacirca y el triple empate, Motupe, recursos turísticos, y el último, ¿quién asustó al diablo? En cuanto a sus antologías, tenemos Lambayeque y su poesía de David Céspedes Guamán, 1970-1980, editorial Quemoy, páginas del 96 al 100. Luego tenemos Antología de la Poesía Lambayecana, Cambio, ediciones de Ricardo Rivas Martino. También tenemos Libro de lectura Amigo, región nororiental del Marañón, de César Augusto Sánchez Cabrejos y Ramiro Alberto Cabrejos Arculú. Cuento antologado Angustias de Abril. También tenemos Antología de Lambayeque de César Toro Montalvo, cuento antologado La Lagartija, ediciones Ministerio de la Presidencia, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, Lima, 1989. También tenemos Mitos y Leyendas del Perú, de César Toro Montalvo. Incluye en el tomo Costa las leyendas El Cerro de la Vieja y El Cerro de la Virgen, ediciones CONCITEC. También tenemos la revista Runacay, de la ciudad de Guadalupe, dirigida por Antonio Escobar y Carlos Horna Santa Cruz. Publicaron La Lagartija y otros cuentos de Rulli Falla Failó, Guadalupe, Trujillo, 1982. También tenemos Antología Nacional de Cuentos, Mis Lecturas Escogidas, editorial La Brusa, Sociedad Anónima Lima, Perú, de Emilio Ponce Delgado. Seleccionó el cuento Zapatitos Nuevos. También tenemos La visión crítica de la literatura, 1977-2007, de Bernardo Tineo Tineo. Realiza un análisis de la obra literaria de Rulli Falla Failó. Hacemos un alto para darle la bienvenida a don Gilbert Delgado, también a Sergio Crítico, a quien invitamos a la mesa de honor. También tenemos la revista Literaria y Cultura, año 7, número 7, de la Universidad Señor de Zipán de Chiclayo, Jarchas, Alma de Guerrero. En la sección 2 de Afición incluye entre los narradores regionales a Rulli Falla Failó, publicándole el cuento El viaje del Giro. También tenemos Conglomerado Cultural, institución representativa de los escritores y artistas de Chiclayo. Nicolás Hidrogo Navarro propone los autores oficiales para los estudios literarios de la región en literatura infantil y juvenil en narrativa a Andrés Díaz Núñez, Nicolás Hidrogo Navarro y Rulli Falla Failó, entre otros. En literatura de educación superior, en narrativa también es considerado Rulli Falla Failó, entre otros escritores. También figura en el libro Mural Bibliográfico de la Poesía Peruana del siglo XX,
del escritor y laureado poeta Jesús Cabel. También está en el libro El efecto postnobel en la literatura lambayecana del escritor Gilbert Delgado Fernández. Es incluido en el acopio de lecturas literarias. Analiza el libro de cuentos de Rulli Falla Failó con el título Degradación de las instituciones oficiales e ilustración en la magia de Moschata Inca. 174 de octubre del 2013 de Rulli Falla Failó. Por todos estos antecedentes, reitero una vez más fuertes aplausos para el conglomerado cultural para esta noche. Para hacer el análisis de los libros, tenemos la presencia de tres grandes asedios críticos. El distinguido profesor Gilbert Delgado Fernández, el distinguido licenciado Nicolás Hidrogo Navarro y nuestra distinguida licenciada, magíster en educación, René Montenegro Vázquez. Como primero se le da el paso a las damas, en esta noche la magíster René Montenegro Vázquez, licenciada en educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y también magíster con mención en gestión educativa por la Universidad César Vallejo, escritora de poemas a César Vallejo, nos presentará, hará la crítica literaria del libro La magia de Moschata Inca. La recibimos con fuertes aplausos. Señor Nicolás Hidrogo Navarro, coordinador general de Conglomerado Cultural, escritor Rulli Falla Failó, señor Gilbert Delgado, maestro Aurelio, más integrantes del Conglomerado Cultural, artistas, escritores, poetas y público en general, tengan ustedes muy buenas noches. Es un honor para mí esta noche hacer el comentario de este gran libro de poemas del escritor Rulli Falla Failó. Dentro del contexto de la narrativa lambayecana, el escritor Rulli Falla Failó ocupa un lugar preferencial por su vigencia y permanencia por más de 40 años de construcción de literatura, fruto de su experiencia personal y la ficción e imaginación con terceros. El escritor Rulli Falla Failó representa el contador oral de historias curiosas y el recolector de tradiciones orales, mitos, leyendas y tradiciones enfrascadas con el contexto de la religiosidad y el chamanismo norteño. El discurso literario de don Rulli se circunscribe dentro de la tradición costumbrista, el pintoresismo norteño peruano y el de arraigo e identidad local. Pinta cuadros y escenarios literarios desde su terruño, de sus experiencias personales como funcionario público municipal y como hombre de letras que camina y lee leyendo el alma de los norteños. Este gran libro, La magia de Moschata Inca, es uno de sus cuentos que se enmarca en las tradiciones lambayecanas, la cual tenemos un gran emporio de mitos, leyendas, tradiciones y cuentos. En el maestro Rulli Falla Failó vemos ese arraigo a los temas cotidianos en los pueblos pequeños con los cuales se identifica. Fiel a su estilo tradicionalista, don Rulli Falla Failó representa a la generación Pirca, década del 80, juntos al escritor Andrés Díaz Núñez
Enrique Solano Rodríguez, Carlos Horna Santa Cruz, Ricardo Arancibia Duque, Moisés Espinosa, entre otros. Según el crítico Luis Rivas, sostiene lo siguiente: Rulli es sin duda nuestro mejor narrador actual en temas que reviven la infancia y sabe expresar con vigor el impacto de lo telúrico en el alma de nuestros pueblos. Página 171 del libro La literatura lambayecana. El escritor Rulli Faya Failó es un costumbrista del cuento y un estudioso de la religiosidad y chamanismo local. Su obra está impregnada de relatos con tradiciones y costumbres del color local, lo que lo caracteriza como un contador nato de la historia popular. Este libro estructuralmente está dividido en 8 cuentos. Tenemos el primero, La magia de Mochata Inga, que viene enlazado con el cuento El florecimiento. Tenemos 2, Elecciones en Socotrocos. 3, Chasumá. 4, Inverosímil bendición. 5, ¿Quién asustó al diablo? 6, El burro municipal. 7, La misa para el abuelo. 8, Chupete. De estos cuentos, al que me voy a enmarcar es a La magia de Mochata Inga, por ser el cuento medular Primero, he creído conveniente describir por qué Mochata, el nombre, de dónde se deriva este cuento. Mochata, su nombre científico es Cucurbita mochata. Este es un nombre científico del zapallito precolombino llamado loche, de origen andino, que es el lambayeque, que tenemos, como ustedes saben, en la cultura moche, que utilizaban este zapallo, ¿no? Mochata Inga es el nombre del chamán del cuento que da título al libro, La magia de Mochata Inga, y el apellido Inga se ha tomado del nombre del Pacae o Guava, del cual sale el nombre del chamán. Entonces de ahí que viene Mochata Inga. Mochata Inga es el chamán que viene a ser el curandero, el amarrador, extirpador de daños y guachanes. Él es el protagonista reconocido por el poder de sus artes. Este paradigma de la medicina popular tenía como aliados 3 fuerzas indomables que le daban al chamán un poder invencible. Tenemos entre estos la cruz de Penachí, que se encuentra en el cerro Yanahuanca. Este símbolo dominaba y causaba terror mediante los vientos. También tenemos el de San Pedro del Cerro Andamarca. Este elemento de la flora lambayecana se ha convertido en brebaje para ver el futuro y el pasado de sus clientes. Tenemos al arcángel San Gabriel, que dio un duro golpe al Cerro Rajado, aliado de los chamanes maleros. Como ustedes verán, este chamán de las artes era invencible, porque estaba protegido de símbolos religiosos, cerros y sus hierbas. Tenemos como segundo punto la estructura. Inicio. Tiene la peculiar particularidad de empezar describiendo el paisaje lambayecano. Por ejemplo, como acá lo vemos en la página 12, donde dice: la luna llena, hermosa con su cabellera plateada, brillaba intensamente en el oriente, ¿no? Acá tenemos en la página 12.
Tenemos la presentación de los protagonistas, el chamán, que es el protagonista principal, Mochata Inga, el alcalde, don Polidoro Tapuyima y sus hombres de confianza, Nefila, que era su secretaria, Francisco Cayopiste, gerente municipal, Luis Pofa, que era el teniente alcalde, Carlos Cetis, el escudero y el espadachín. Cada protagonista del entorno de la confianza del alcalde se encontraban nerviosos y acompañados de la fría noche, deseando por conveniencia que el chamán amarre bien para que don Polidoro continúe en el cargo de alcalde. En el nudo tenemos, la trama se refiere a la invocación de los seres superiores para la protección del candidato, de los contrarios, al sillón municipal. También acá vemos que el escritor, narrador, conoce muy bien el rito de la mesada, porque nos describe puntualmente, ¿no?, cómo se realiza esto. Los elementos que emplea: tenemos la manta de colores, los huacos, joya de oro, pequeñas conchas, guairuros, muñequitos de trapos que iban atravesados con alfileres, hierbas, aguardientes. Entre los seres superiores tenemos los cadáveres, húmeros y tibias de humanos, la mano embalsamada, que según ellos decían que era de un sacerdote de la Huaca de la Luna, efigies de San Cipriano. Tenían ellos en su mesa, las fotografías de varios de estos curanderos, de estos chamanes, como tenemos de Santos Vera, que es de Tucumé, Nalmacio Rivera, Wilder Ramírez, que eran de Motupe, Pedro de la Cruz Rojas, de Penachí, y Benjamín Silva, que era de Salas. Todo esto conllevaba a que estuvieran espiritualmente presentes, ¿no?, como se dice en esta mesada. Ellos utilizaban las hierbas, los cuales los efectos alucinógenos de la pócima de San Pedro, y súplica a los seres superiores para que ayuden a don Polidoro y así lo reelijan como alcalde. También ellos utilizaban en esta mesada, que era de gran augurio, la espada del chamán de Santos Vera, que fue pasada por todos los cuerpos de los presentes. Tenemos como final: el alba llegó y terminó el rito y el florecimiento. Las recomendaciones del curandero: quieta, no le den la mano a nadie, ni duerman con su pareja durante 3 días. El retorno a sus hogares de esta gente que había asistido a esta mesada era de alegría, de contento, porque ellos ya estaban seguros de que en ese rito, en ese florecimiento, se iba a cumplir lo que ellos habían pedido al chamán. La magia de Mochata Inga es un cuento que denota la subsistencia de las costumbres arraigadas en el plano de la salud, pero también de la política como una forma de ostentar el poder o perpetuarse en él. Como ustedes ven, que ellos iba a ir a la reelección y nuevamente querían tomar el poder, ¿no? Querían seguir de alcalde. Como vemos en muchos pueblos de acá del Perú, ¿no? En este caso vemos que desde la tierra y con ayuda de un intermediario se pide ayuda a los espíritus del más allá. Plena convivencia de lo religioso y de lo pagano, porque ellos invocaban, mientras invocaban a Dios, tenían a sus santos predilectos, también a lo pagano, ¿no? O sea que las hierbas, las espadas, los huesos húmeros, ¿no?, de los muertos que utilizaban, las calaveras que ponían ahí, ¿no?, que no lo permite nuestra Iglesia Católica. Con este texto,
el cuentista lambayecano, se mantiene en vigencia la identidad, el simbolismo de las costumbres y tradiciones, y se nos da una radiografía pintoresca de cómo funciona la política en los pueblos más pequeños. El gran acierto del autor es describir pintorescamente el escenario geográfico, hilvanar la trama Acá he visto conveniente, dice, con gran destrezas las canciones que utilizaba el chamán, ¿no? Les voy a leer acá. Cuando él hacía la mesada, les voy quitando el amarre y el daño, le voy quitando todo el encanto, voy apartando de tu escabroso camino a tus enemigos chicos y grandes. Yo soy ahora el que domina y manda, abajo todos los contrarios y enemigos. Vengan, aliados míos, en mi ayuda, espíritus de la sabiduría, espíritus de la luz eterna. También estaban las misas poderosas, los santos patrones más milagrosos. Ellos nos dan la capacidad de poder ver a través de la guachuma bendita, esa hierba, ese brebaje que ellos daban a todos los asistentes, ¿no? A manera de resumen, el narrador Ruli Faya Failó nos cautiva con este cuento que pertenece al legado tradicional del alma popular lambayecana. La brujería o el chamanismo, este saber popular, todavía se mantiene de generación en generación, como muchas veces vemos en nuestros pueblos, ¿no? Se mantiene hasta ahora. Lo más interesante es que en cada mesada hay combinaciones de los símbolos cristianos católicos y elementos de la naturaleza, como por ejemplo los cerros, la flora, la fauna. La temática de la chamanería, a fin de suplicar mediante una mesada para que los espíritus ayuden nuevamente al candidato de las elecciones municipales, este hecho se sostiene en las tradiciones lambayecanas, que se puede ver en la obra El Daño de Carlos Camino Calderón. La magia de Mochata Inga es un cuento que denota las costumbres de arraigos en el plano de la salud, ¿no? Como han podido ver, ustedes he escogido este cuento tan solo después. Todos los cuentos son interesantes, como por ejemplo Chupete, ¿no? Chasumá, que es muy divertido, muy jocoso, ¿no? Muy bonitos. Como les decía yo, es el cuento medular del libro, del texto. Por eso solamente he tomado este punto, este cuento, ¿no? Al maestro Ruli, gracias maestro, gran escritor, gran amigo, por brindarnos estos conocimientos que ayudan a enriquecer al legado lambayecano. Pues les invito a leer estos cuentos, ¿no? Estos cuentos que yo sé que les va a agradar, porque yo he trabajado con el otro cuento de Onda Zoom con mis alumnos, Onda Zoom y el amor por la tierra. Excelente cuento. Felicité en ese tiempo al maestro Ruli por tan encomiables cuentos, tan ardua labor, ¿no? Y que gustaron mucho a mis alumnos. Trabajé con tres secciones, ¿no? Y los cuentos son bien lindos. Eso es todo. Una maravilla el análisis crítico que hizo la magíster René Montenegro Vázquez a el libro La magia de Mochata Inga. Muy bien, y está con nosotros también profesor Gilbert Delgado, quien es autor de su último libro, El efecto post-Nobel de la literatura lambayecana. Entonces él nos anuncia que hará un complemento a
a este análisis de la magia de Mochata Inca. Con ustedes, el licenciado Gilbert Delgado Fernández. Muchas gracias. Bueno, ya la profesora René nos dio un marco amplio, ¿no es cierto?, de lo que constituye la magia de Mochata Inca. Yo voy a dedicarme un poco brevemente a algún aspecto relacionado con el tratamiento onomástico, ¿no?, con lo que tiene que ver con los nombres. Desde un punto de vista semiótico, los nombres utilizados en una obra aportan con un significado que nos permite recrear, que nos permite ampliar los significados en el texto, ¿no? Por ejemplo, en Vallejo, en su cuento imperecedero, Paco Yunque, el mismo nombre se repite en dos personajes, Paco Yunque y Paco Fariña. Pero si existen tantos nombres, ¿qué necesidad de repetir un mismo nombre en dos personajes? La intención es la afinidad, es asociarlos en su clase social, ¿cierto? Ambos Pacos, mediante el nombre, pertenecen a una intersección que es la clase social baja, la clase oprimida. Pero así como hay similitudes, al mismo tiempo captamos diferencias en ellos. Paco Yunque, fiel a su apellido, Yunque será aquel que recibe todos los golpes, y al igual que este instrumento del herrero, será incapaz de reaccionar. En tanto que el otro Paco, Paco Fariña, es el reaccionario, es aquel que sí incita, es aquel que no está conforme, a pesar de que lo golpean, él sigue insistiendo, sigue reclamando justicia. Entonces, mediante los nombres, no solamente se asocian por afinidad, los ubicamos en un mismo plano social, sino que también al mismo tiempo captamos esas características que son complementarias en este juego dialéctico que plantea Vallejo en su Paco Yunque, ¿no? También otro autor regional, el amigo Manuel Rubio, tiene esa característica de, en los nombres, por ejemplo, en todos los personajes de sus obras, utilizar una misma letra. En la novela que presentó hace algo más de un mes, por ejemplo, en Aras del Amor, la segunda parte, los personajes se caracterizaban porque los nombres iniciaban con la letra S, ¿no? Entonces había una inicial por ahí que coincidía, un punto de intersección con respecto de los nombres. Estoy revisando y prologando su segunda novela, en este caso tercera novela ya, Sol y Luna, y encuentro un mismo detalle, que todos los nombres empiezan con K, ¿no? Entonces, ahí hay una tendencia, hay un juego que de repente, incluso si lo llevamos al plano de la comedia actual, nos evoca a Chespirito, quien también utiliza todos sus personajes, ¿no es cierto?, con la letra Che, quizá una especie de cábala, o quizá algo que tengamos que definir en el texto. En el caso de Manuel Rubio, e incluso en dos oportunidades, se relaciona a los personajes con los personajes del Chavo. Hay un personaje que se llama Kiko incluso, ¿no? Entonces esto de alguna manera nos lleva a ver que los nombres juegan gran importancia. Ahora, en el caso de Chespirito, y se me permite, eso no significa un facilismo, sino que sus personajes más bien son nombres abultados. Si nos metemos por un momento, los invito, creo que es la comedia que más hemos visto en nuestro tiempo, ¿no? Doña Florinda, por ejemplo. Si bien es cierto, sus personajes son con Che, vamos a ver que sus personajes, otros personajes tienen nombres más bien abultados. ¿Cuál es el nombre de Doña Florinda en la serie del Chavo, por ejemplo? Hemos prestado atención, hay un par de ocasiones en que ella dice su nombre, ¿no? Dice llamarse Florinda Corcuere Villalpando, viuda de Mátalas Callando, ¿no? Su hijo Kiko, ¿cómo se llama? A cada rato le recuerdan que tiene el nombre de su papá. Su padre fue don Federico Rico. Entonces, Federico Rico Mátalas Callando, Corcuere y Villalpando, ¿no? Ñoño también dice su nombre en la serie. ¿Alguien escuchó el nombre de Ñoño? Ñoño se llama Brevonio Barriga Gordorritúa. Claro, o sea, los personajes tienen la chimoltrufia, por ejemplo. ¿Cómo se llama la chimoltrufia en estas series que siempre vemos? Ella es María de la Expropiación Petronila Lascuray Torquemada de Botija, ¿no? Fíjate cómo juega el Chapulín Colorado. A mí me causó risa y capté finalmente la intención sarcástica de Chespirito, ¿no? Y bueno, mi respeto, ¿no? El Chapulín Colorado, hay una serie en la cual entablan un juicio y le exigen que diga su nombre completo. Dice, muy bien, yo me llamo Chapulín Colorado, pero no basta, explícalo. Bueno, Colorado porque mi padre se llama Pantaleón Colorado y Roto, entonces es mi apellido Colorado. ¿Por qué Chapulín? Ah, mi tío fue entomólogo, mi padre le pidió un nombre y mi tío le propuso 4: libélula, gorgojo,
escarabajo y chapulín. Bueno, mi padre eligió Chapulín. Chapulín Colorado. ¿Y tu apellido materno? Ah, mi nombre completo es Chapulín Colorado Lane. Lane. L-A-N-E. Y uno le dice, pero disculpa, ¿no es el apellido materno de Luisa Lane, o paterno, perdón, de Luisa Lane, la novia de Superman? Y el Chapulín se ríe con un poco de cachita, ¿no? ¿Qué significa? Que el padre del Chapulín le había sacado la vuelta a Superman con Luisa Lane y el producto había sido el Chapulín Colorado, ¿no? Pero ahí radica justamente el sarcasmo, la sátira, porque él en nada simpatiza con ese héroe del imperialismo, ¿no es cierto? Él siempre está buscando por eso cavar, y qué manera que tiene, ¿no es cierto?, de cortarle un poco, serrocharle el piso, porque no deja que pensar que si le sacaron la vuelta el hombre de acero no es tan de acero como se supone, ¿no? Entonces finalmente ahí radica un tanto esta cuestión de sátira. Don Rulli Falla también juega con, en este caso, los nombres, ¿no? Específicamente en dos: Socotrocos, el nombre del pueblo. ¿Qué entendemos por Socotrocos? ¿Qué significará Socotrocos? Bueno, dentro de las muchas posibilidades, encontré que Socotrocos es una palabra de lunfardo, o sea, de la jerga argentina, y Socotrocos significa bofetada. Y es cierto, y me acordaba de pequeño cuando asistía al circo y los payasos decían eso, ¿no? De un socotroco te saco todo el moco. ¿De acuerdo? Entonces, bofetada, ¿no? Socotroco en el lunfardo, o sea, en la jerga argentina, significa bofetada. Bueno, yo lo veo por ahí, de repente Don Rulli tiene, hay otra versión, pero las palabras a veces son polisémicas, tienen muchos significados. Otra palabra es chasumá, ¿no? Nos cuenta de chasumá. ¿Y qué es chasumá? Chasumá es la extracción de una palabra muy dura, se le ha quitado la con al final y el dre, ¿no? O la con, el con al inicio y el dre al final, ¿no? Entonces, ese chasumá alude a qué? Alude a una palabra fuerte, a una mentada de madre, ¿no? Pero de esta manera el autor juega con estos elementos y nos transmite cuestiones risibles. También lo agradable del libro es que relata cuestiones y rescata al mismo tiempo chistes que pertenecen a la tradición popular, ¿no? Por ejemplo, de los tropezones, por ejemplo, me hacía recordar, ¿no? En un pueblo las mujeres sacaban tanto la vuelta a sus maridos que el sacerdote le dice, bueno, ya no me hablen de sacadera de vuelta, hay que utilizar otro término, ¿no? Mejor digan tropezones. Ah, muy bien. Entonces la esposa llegaba, ¿no? El sacerdote le decía, muy bien, esta semana he tropezado 4 veces, muy bien, 20 Ave Marías. Esta semana he tropezado 7 veces, una por día encima, muy bien, ¿no? Tantas Ave Marías y Padre Nuestros. Pero de un momento a otro, ¿no es cierto?, cambian el sacerdote. Y el nuevo sacerdote no entendía el código, no entendía la clave de los tropezones. Entonces todas las mujeres, confesando sus deslices, le decían, he tenido 4 tropezones, 5 tropezones, en fin. El sacerdote, muy preocupado, se va al alcalde, ¿no? Señor alcalde, por favor, usted debería ver la forma de pavimentar, de tapar tanto hueco que hay en la carretera, ¿no? Que las pobres mujeres van tropezando. El alcalde, como sabía algo, el alcalde se empieza a reír, ¿no? No se ría, señor alcalde, que su esposa esta semana ha tropezado 15 veces. Los relatos tienen esa cualidad. Don Rulli se orienta a destacar y en buena hora esos aspectos risibles, como que lea Don Rulli en realidad es cambiar el estado de ánimo, y para antiestrés es un libro especial. De alguna manera también el tratamiento conceptual, cómo conoce y satiriza la realidad. Él principalmente satiriza el templo, la escuela y las municipalidades. Don Rulli tiene una sátira muy específica y una sátira muy fina sobre estas instituciones a las cuales pues él considera degradadas, y por lo tanto, desde una perspectiva neoclásica, una perspectiva didáctico-moralizadora, Don Rulli critica con buen criterio y buen acierto estas instituciones. Bueno, esto ha sido un complemento solamente para lo que ya la magíster había comentado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado Gilbert Delgado, principalmente por los tropezones. Muy bien, esta noche se van a presentar 3 libros de Don Rulli Falla Jailó. Ya se presentó, ya se hizo la crítica de la leyenda de la Moschata Inga, y ahora tenemos Ontaxum y el agua. La crítica literaria de este libro estará a cargo del licenciado Nicolás Hidrogo Navarro, a quien recibimos con aplausos.
a otra línea temática que ha cultivado y conocí justamente a don Rulli bajo este tópico más o menos en los 80, y justamente los textos y relatos de literatura infantil, con los cuales creo que ha cosechado más lectores que hoy obviamente ya están adultos y que de alguna manera han seguido toda esta senda, toda esa tradición, digamos, del relato costeño. Y el relato costeño en Rulli Falla Failó tiene una particularidad. Rulli tiene una capacidad topográficamente descriptiva, en la medida en que casi todos sus relatos, cuando son de corte infantil y los últimos que está produciendo, tienen la particularidad de empezar haciendo una descripción topográfica y crinográfica, con lo que la teoría del cuento orienta a la construcción primero del escenario. En segundo término es la construcción prosopográfica y etopéica de los personajes, construir el relato. Creo que para los narradores, quienes sabemos cómo se maneja el discurso literario en cuanto a lo que es la construcción de un cuento, un relato, una novela, sabemos que hay dos cosas fundamentales para poder graficar y de alguna manera darle cinematográficamente una ayuda al lector. Primero es la construcción del escenario. De acuerdo a la teoría aristotélica, el escenario es el espacio geográfico y emocional en la que se van a mover toda la trama y los personajes. Rulli Falla Failó tiene esa capacidad descriptiva de eufemísticamente construir un escenario en base a descripciones pictóricas. O sea, allí de alguna manera se sienta el precedente que el cuento costeño, iniciado con Abraham Valdelomar Pinto, tiene en Rulli Falla Failó uno de los más siguientes seguidores. Todos los cuentos están orientados en la parte pedagógica y en la parte, digamos, infantil, inician justamente con la descripción del escenario. Y el escenario, obviamente, que construye Rulli Falla Failó no es un imaginario ficcional o un imaginario que de repente está fuera, digamos, del espacio geográfico lambayecano. Muy por el contrario, es uno de los autores que mantiene viva la vigencia de la identidad topográfica. Hoy nosotros conocemos y sabemos que casi todos los narradores que se están perfilando en los 2000 casi han generado un espíritu ausente y deslambayecanizado del texto. Es decir, si uno se entra a bucear, digamos, en la lectura de un cuento lambayecano hoy por hoy, no va a encontrar ningún rasgo, ningún simbolismo, ningún indicio de que el cuento está ubicado en la región lambayeca. En Rulli se mantiene esa tradición, casi, por decirlo así, en vías de extinción. Los narradores hoy han hecho tabla rasa de todo lo que es la parte topográfica de identidad lambayecana. Probablemente se defienda que la literatura no debe tener fronteras geográficas, pero también si nos vamos al hecho de la tradición de la identidad,